democracia plena. Decíamos que ese Estado liberal no nace con una convicción democrática tal y como la entendemos hoy. Hay una desconfianza hacia el voto de todos los ciudadanos. Se entiende que no todos los ciudadanos están capacitados por educación, por niveles de renta, por género, que no todos están capacitados para participar en la política y para decidir políticamente. La representación era un instrumento que permitía, como hemos dicho antes, restringir ese sufragio. Y finalmente, un argumento también técnico fundamental. La democracia de los antiguos era posible en pequeñas comunidades, pero no era posible si estábamos hablando ya de estados modernos. Lo cierto es que esa idea de democracia representativa triunfó de manera inapelable, todos lo sabemos, el siglo XIX es el gran siglo del Parlamento como institución representativa, pero a pesar de ese triunfo, que es en verdad inapelable, eso no significa que ahí acabase la crítica a la democracia representativa. Desde siempre y hasta ahora, la democracia representativa ha estado lastrada por la idea de imperfección democrática. La democracia representativa es el último grado de la perfección democrática. No alcanza los cánones que en un ideal nosotros quisiéramos de democracia. Esta es una crítica, es decir, es lo menos malo de lo posible. Era la idea que durante mucho tiempo ha venido resumiendo el círculo, los avatares de la democracia representativa. Por eso mismo, también tempranamente se idean mecanismos de democracia directa o semidirecta, como el referéndum, que en teoría van a completar, van a salvar esas deficiencias de la democracia representativa. El referéndum es una técnica complementaria para escuchar la voz de todo ese pueblo que no decide día a día, pero que en relación con determinadas decisiones, con decisiones más importantes, sí que se le pide la palabra. Luego hablaremos un poquito del referéndum. Pero estos avatares, es decir, este triunfo inapelable de la democracia representativa, si bien con las críticas que estoy diciendo a su escasa perfección y con los instrumentos que lo complementan, se puede decir que llega hasta la década de los 80. A partir de los 80 entramos en otra fase que es la que me gustaría exponerles a ustedes y que en su momento hablásemos de ella. ¿Qué ha sucedido desde los años 80 para que se pueda decir que la democracia representativa ha estado sometida a una erosión más importante de lo que lo había estado, más cuestionada, y sin embargo haya habido un revival de la democracia deliberativa e incluso de la democracia directa y de técnicas de democracia semidirecta? Un revival de esa idea de participación de la que el nuevo constitucionalismo latinoamericano va a ser un reflejo importante y, por supuesto, la Constitución de Ecuador como una de sus paradigmas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se pueden poner encima de la mesa, tengo que ser necesariamente escueto, argumentos diversos e importantes. Uno primero es la toma de conciencia de esa insuficiencia de la democracia representativa ante unas sociedades más complejas, la propia crisis de los sistemas socialistas y el resurgimiento de ideologías más cercanas a la idea de la identidad va a provocar la conciencia de que es necesario fortalecer el propio sistema democrático mediante técnicas más deliberativas. La democracia no puede ser solo lo que al final a los políticos, para los políticos y por los políticos, sino que tiene que estar cimentada técnicamente, pero también en una mayor legitimidad. Eso lo daría la deliberación, una presencia en el proceso de adopción de decisiones mayor de la ciudadanía. Esta es una de las razones. Hay una segunda razón que es muy importante y que se retroalimenta con lo anterior. Me refiero a la crisis de desafección que sacude desde el principio de los 90 a las sociedades occidentales. Una crisis de desafección política
que sin duda está teniendo consecuencias muy notables sobre nuestra manera de entender y de concebir la vida política. Ahora me referiré a algunas de esas causas. Y finalmente, por supuesto, un elemento de enorme importancia, la emergencia de las tecnologías de la información y el conocimiento, que van a romper barreras que creíamos no se podían romper. He dicho antes, un argumento para consolidar la democracia representativa es que la democracia directa no era viable en determinados territorios. Bueno, pues todas las barreras físicas que podía tener la deliberación, la democracia directa, instrumentos de democracia semidirecta, desaparecen gracias a la presencia de estas nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Es un escenario, una tormenta perfecta para que se cuestione la democracia representativa. Ideología de la deliberación, casi puede hablarse de ideología de la deliberación en búsqueda de una democracia fuerte, en término ya acuñado. En segundo lugar, crisis de desafección política, crisis de los partidos políticos y, finalmente, emergencia de las nuevas tecnologías. Entre estas razones merece que nos detengamos brevemente en la desafección. Todas las encuestas que se realizan en Europa, también en América, están dándonos una desconfianza hacia los sistemas de partidos institucionalizados realmente preocupante, hacia la política institucionalizada. Los niveles elevados de popularidad normalmente están aglutinados en relación a una figura, a un líder individual, pero no alrededor de los sistemas. La propia institución parlamentaria sufre esa desafección, los partidos políticos, por supuesto, de manera muy notable. ¿Cuáles podríamos decir que son esas causas? Hay muchas, podemos debatir sobre ello. Yo les pongo algunas encima de la mesa. En primer lugar, hay un dato que me parece incuestionable y que es de extraordinaria importancia. Las instituciones, el sistema de funcionamiento institucional, el sistema de funcionamiento de la democracia representativa se ha visto sumergido, sin ser consciente sus actores, para inducir los cambios correspondientes, en un anacronismo significativo respecto de una sociedad que tiene unos ritmos, unas formas completamente distintas a aquellas que tenía la sociedad para las que nació estas instituciones. El Parlamento nace y se moldea para esa democracia liberal de sufragio censitario del siglo XIX. Ha cambiado, claro que ha cambiado, pero no desde luego todo lo que debería cambiar para adaptarse a una nueva realidad social y mucho menos para tener la dinámica necesaria para adaptarse a esta realidad social, una realidad social que es cada día diferente. En segundo lugar, los ciudadanos han ido viviendo con paulatina desapego de la política porque no se han visto reflejados en la agenda. Los problemas de los ciudadanos no aparecían en los órdenes del día de las instituciones parlamentarias. Yo creo que esto no es del todo así, pero desde luego no se ha transmitido cuando sí que estos problemas estaban en la agenda política. Ha faltado la comunicación, ha faltado el diálogo y además ha faltado sensibilidad en muchos casos. Hay también una significativa crisis de liderazgo en numerosos países, y por lo menos en muchos países europeos. En cuarto lugar, pondría encima de la mesa cómo los ciudadanos observan con preocupación la falta de eficacia de las instituciones políticas para resolver sus problemas. Al final, el ciudadano desea que problemas esenciales como la educación, como la sanidad, como el desarrollo de sus infraestructuras, como la seguridad ciudadana, funcionen, que haya una mayor redistribución de la riqueza, que se consigan unos niveles de equidad social razonables. Si el poder público naufraga por las razones que sea ante la consecución de estos fines, al final nos encontraremos con el desapego como está sucediendo. Todo ello, en quinto lugar, ha conllevado una crisis de los sistemas de partidos políticos tradicionales que en numerosos casos no ha generado nuevos sistemas de partidos, sino vacíos, auténticos vacíos
que hay que estudiar país por país, Estado por Estado, pero que en algunos casos está provocando serios problemas. Se puede examinar. Además, yo creo que este es un fenómeno en donde la crisis de los sistemas de partidos políticos tradicionales es más gráfica y expresiva en América desde hace 15 años hasta aquí, en donde prácticamente, excepto en Uruguay y posiblemente Chile o Costa Rica, los sistemas de partidos han cambiado completamente, se han transformado. Hasta México sufre una evolución profunda, pero que está empezando a suceder en Europa. O sea, es un fenómeno, esto podríamos reflexionar sobre ello, pero hay fenómenos en donde que parece que comenzaron en Latinoamérica hace 15, 20 años y que hoy esos síntomas empiezan a trasladarse a Europa en relación con el funcionamiento institucional. Evidentemente hay otras causas, la corrupción es una de ellas, la corrupción es un elemento de erosión terrible del poder público, de lo público en general, no solo del poder. La corrupción es un ácido que acaba destruyendo todo y además yo siempre he pensado que el ciudadano puede llegar a comprender que no todo el mundo es perfecto, que no todo el mundo es honrado y que en el ejercicio de funciones públicas haya quien cometa algún desmán. Pero lo que no puede comprender es que eso no tenga consecuencias. La falta de responsabilidad, la ausencia de responsabilidad en los sistemas políticos es terrible. Es peor que la propia corrupción en sí misma. Si el ciudadano ve que la corrupción es castigada, el ciudadano seguirá confiando en el sistema. Si ve que no, tendremos problemas. Y merecería también una parte cuál es el papel de los medios en la configuración del orden político contemporáneo. Es un tema también realmente importante. En ese contexto, en esa erosión, era lógico el revival de la democracia participativa, de la democracia deliberativa, de las instituciones de democracia semidirecta. Todo esto está reflejado en un fenómeno sobre el que, si quieren, luego podemos extendernos un poco más en las preguntas, en el fenómeno que nace en España, que se conoce